Muy bien. Bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Vamos a ver. Ok, ok. Bien, bueno, voy a compartirles pantalla. Bien, bueno, pues ese es el programa de la materia. Seguimos todavía en la unidad número 1. Seguimos trabajando con introducción a los sistemas de manufactura. Ayer terminamos ya la caracterización o, bueno, la fecha pues de entrega de la primera evidencia, que era por ahí un mapa conceptual. Déjenme checo a ver qué onda. Sí, por aquí está ya. Están ya todas las tareas entregadas. Ya nomás me voy a dar una oportunidad para revisarlas. Entonces, todos estos mapas conceptuales son lo que constituyen parte de la entrega de esta evidencia de producto sobre un reporte acerca de la caracterización de un sistema de manufactura. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con este segundo tema o esta segunda mm, bueno, segundo resultado de aprendizaje que se busca con esta unidad, ¿verdad? Que es identificar el tipo de proceso de manufactura de acuerdo a las características de un producto, ¿sí? Para poder ya hacer la caracterización completa de un sistema de manufactura, que sería ya la evidencia final, al menos la evidencia de producto final, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos trabajando todavía con este resultado de aprendizaje. Y bueno, ayer estábamos revisando este tema acerca de las distintas operaciones que pueden, pues como dice aquí el programa, ¿no? O sea, identificar el tipo de proceso de manufactura. Entonces, para identificar el tipo de proceso de manufactura, bueno, primero hay que ver cuáles son las operaciones de proceso más comunes, ¿verdad? Ya veíamos que hay operaciones de formado, que a su vez se clasifican en operaciones de solidificación, vimos operaciones de particulación, vimos operaciones de deformación, de remoción de material, y así les comentaba que puede haber muchísimas más operaciones. Esto es solamente así como que una intro, ¿verdad? Entonces, gran parte de estas operaciones de manufactura se ven por ahí en procesos de fabricación, ¿verdad? Bueno, ok, y bueno, también hay operaciones de realzado de propiedades y les decía que estas operaciones, a diferencia de las operaciones de formación, las operaciones de realzado de propiedades no cambian la forma geométrica del material. ¿Sí? Es decir, estas de realzado de propiedades lo que hacen es enaltecer o engrandecer o mejorar una propiedad que el material ya tiene, nomás la hace más fuerte, la hace más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les hablaba de que principalmente son operaciones de tratamiento de calor. Por ejemplo, el templado, ¿no? El templado es una operación de tratamiento de calor, porque lo que hace es calentar el material, sí, a cierta temperatura y después se enfría bruscamente para obtener una compresión de sus partículas, de manera que se endurece, se hace más dura su superficie, ¿sí? Y eso se le conoce como templado. Y les hablaba también ayer que, por ejemplo, la, este, bueno, el tratamiento llamado recocido, sí, que se usa también mucho en el acero. Les hablaba, por ejemplo, de los alambres, no, los alambres no, bueno, sí, alambre recocido es para hacerlo más maleable, ¿no? Es una operación para hacer más maleable el material, sí. Entonces, estos tratamientos de calor no alteran la forma geométrica del material. De manera intencional, ¿verdad? Puede ser que sí se altere, pero no intencionalmente. O sea, lo que se busca es realzar sus propiedades. Bien, y la otra, el otro realzado de propiedades es un proceso que se llama sinterización, que es mediante polvo. Vamos a ver qué nos dice por aquí el Google acerca de ese proceso. Yo, francamente, los que más conozco son
los procesos de aplicación de propiedades, ¿verdad? Dice, la sinterización es un ciclo térmico. Ah, bueno, pues también involucra temperatura. Es un ciclo térmico consistente en calentar la pieza compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base. Normalmente se opera a temperaturas entre 750 y 1300 grados Celsius, en función del material y de las características por conseguir. Ah, pues ahí está, miren, entonces es un proceso térmico, se aplica temperatura a una pieza que es compactada durante un tiempo determinado. Bueno, ok, entonces ese es el mentado sinterizado. Bueno, esas son las operaciones de realzado de propiedades, ¿sale? Dice, ah, pues aquí está, ejemplo, el temple. Dice, ejemplo, el temple que consiste en el calentamiento del metal de manera uniforme y luego enfriarlo con agua, aceite, aire o en una cámara refrigerada. El endurecimiento produce una estructura granular fina que aumenta la resistencia a la tracción, es decir, lo hace más tenso y disminuye la ductilidad, ¿ok? Bueno. O el revenido es otro tratamiento de mejora de propiedades. Dice, después de que se ha endurecido el acero, es muy quebradizo o frágil, lo que impide su manejo, pues se rompe con el mínimo golpe debido a la tensión interior generada por el proceso de endurecimiento. Para contrarrestar la fragilidad, se recomienda el tratamiento térmico de revenido. Este proceso hace más tenaz y menos quebradizo el acero, aunque pierde algo de dureza. Dice, el proceso consiste en limpiar la pieza con un abrasivo para luego calentarla hasta la temperatura adecuada para después enfriarla con rapidez en el mismo medio que se utilizó para endurecerla. Denme un segundito, chicos. Bien, entonces, proceso de revenido, pues, ¿sale? Entonces, son procesos de mejora de propiedades, ¿verdad? O de realzado de propiedades. Bien, entonces, bueno, y la última, digamos así, categorización en lo que se refiere a operaciones de proceso, sí, están las operaciones de limpieza. Bueno, en realidad se llaman operaciones de superficie, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de operaciones. Las operaciones de formación, que cambian la forma geométrica del material. Están las operaciones de realzado de propiedades, que lo que hacen es enaltecer, mejorar, engrandecer, algo que ya tiene el material de por sí, que lo único que lo hacemos es hacerlo más grande. Pues, por ejemplo, el templado que hace más duro el acero. Sí, el acero ya de por sí es duro, entonces lo que se hace con el templado es hacerlo todavía más duro, ¿verdad? Más resistente a la tensión. Y la última la última clase de operaciones se llaman operaciones de superficie. ¿Sale? Esas operaciones, chicos, lo que hace es mejorar la vista, ¿sí me explico? O sea, me refiero a la estética, mejorar la estética del material, hacerlo más atractivo a la vista, ¿sale? Entonces, dentro de esas operaciones de superficie, sí, podemos mencionar la limpieza, por ejemplo, sí, las operaciones de limpieza que hace uso de químicos o herramientas mecánicas con el fin de eliminar suciedad, polvo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una operación de limpieza pudiera ser, vamos a suponer, por ejemplo, de uso de químicos. Ya ven que, bueno, no sé si ustedes llegaron a conocer, pero hay a ver si todavía lo podemos, déjame lo checo. Había un químico que se llamaba
brazo, así tal cual, más que con Z, brazo, para limpieza. Sí, aquí está. Miren, es este. Por ejemplo, este, déjenme ver si por aquí lo veo. Por ejemplo, este, ¿sí? Dice, brazo, es un pulidor de metales diseñado para eliminar el deslustre del latón, del cobre, del cromo y del acero inoxidable. Está disponible ya sea directamente como líquido o como una almohadilla impregnada, ¿no? Entonces este, por ejemplo, brazo, es el ejemplo de lo que aquí en un material habla acerca de un químico, ¿sí? ¿Y para qué sirve ese químico, este específicamente el mentado brazo? Bueno, pues es para pulir, ¿sí? Es un pulidor de metales, que lo pones, bueno, yo lo conocí en pasta, ¿sí? Así como si fuera manteca, algo así más o menos parecido, con esa consistencia. Pero dice que puede ser líquido, ¿verdad? Total que lo impregnabas este brazo en algún tipo de franelita, algún tipo de algo con que se impregnara este líquido o esta pasta. Y, por ejemplo, yo en mi caso particular, en las bicicletas, para limpiar los rayos de las llantas de las bicicletas. Con ese brazo limpiaba los rayos de mi bicicleta y quedan muy padres porque lo que hace es pulir los rayos sin tener una pulidora, pues, sin tener una máquina pulidora. Con eso se logra hacer o quitarles el deslustre. ¿A qué se refiere con el deslustre? Bueno, cuando se hacen opacos o sucios por el mismo uso. Entonces ya usas este químico, por ejemplo, que les digo que se llama brazo, y sirve para sacar lustre. Esta operación, chicos, también es una operación de manufactura, pero es una operación de superficie, es decir, no cambia la forma geométrica, ¿sí? O sea, yo aplicar brazo en mis rayos de la bicicleta no va a cambiar la forma geométrica del rayo, tampoco lo va a hacer más duro, es decir, no es una operación de realzado de propiedades, es una operación de superficie usando un químico, usando un químico. O también, chicos, por ejemplo, usando una herramienta mecánica. ¿Qué es usar una herramienta mecánica? Ah, pues ahí ya implica usar una pulidora, así que es la máquina, digámoslo así, parecida o similar a la que se usa para esmerilar, ¿sí? Más que en vez de usar una piedra para esmerilar, obviamente, se usa una piedra para pulir o como un tipo de esponja, ¿sí? Para pulir y ya pones digámoslo así, es como, no sé si alguna vez lo hayan visto, se usa mucho en los pisos así, yo, bueno, hace muchos años que ya no voy, pero antes en la central, aquí en Fresnillo, en la central de autobuses, usaban mucho esta operación de superficie. Le ponían un químico al piso y hacían pasar una pulidora. Dejen ver si, para los que no saben de qué les estoy hablando, puede, vamos a checar. Pulimiento, pulimiento de pisos. Ah, miren, así como está aquí en esta parte, sí. Sí, así, o sea, se le pone un químico aquí al piso, que es algo más o menos parecido al brazo, o sea, un líquido abrasivo. Y luego ya con esta pulidora, que es una máquina, digámoslo así, giratoria, ¿verdad? Va haciendo por ahí el giro y va haciendo el pulimiento del piso. Entonces, los pulimientos de los pisos es una operación de manufactura, pero exclusivamente de superficie, de mejora de superficie. Generalmente, las operaciones de superficie proceden a las operaciones de proceso. No sé si me explico. Es decir, primero se hace, por ejemplo, un aserrado, por decirlo así, de un material, y luego ya para quitarle las imperfecciones del aserrado, de lo que hizo la sierra, se hace una operación de superficie, por ejemplo, un lijado, ¿sí? Se lija el material
para que no queden esas puntas o esas imperfecciones. El lijado sería una operación de superficie, no es una operación de proceso, sería una operación de superficie. Sí, entonces bueno, las operaciones de limpieza, que son uso de químicos o herramientas mecánicas con el fin de eliminar suciedad, polvo, etcétera, ¿no? Y luego, tratamientos de superficie, ¿vale? Estos tratamientos de superficie son operaciones físicas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este, el encerado, ¿sí? El encerado, bueno, más bien el encerado pudiera ser como este último. Aplicación de capa protectora o película, ¿sí? Aplican una capa de material que sirve como protección. Entonces, el encerado, ¿sí? El aplicar una capa de cera, por ejemplo, a un coche, es una operación de superficie, pero es dentro de esta sub ¿cómo le podemos llamar? Subgrupo, aplicación de una capa protectora o película, ¿sí? Aplicar la cera es una operación de este tipo. No, una operación de superficie, tratamientos de superficie sería, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita, el lijado. El lijado es una operación de superficie, ¿sí? Usar una lija, pues, sí, una lija para operaciones de superficie. Para los que no sepan, puede ser el caso, que es una lija, bueno, déjenme les muestro una imagen. Lija para metal. Ok, está. Miren, esta es una lija, ¿sí? Cuando tú quieres hacer que la superficie sea un poquito vamos a decirlo así, más suavecita, bueno, pues aplicas una lija para metal, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en esta parte hay diversos granos, pues, diferentes, para diferentes tipos de superficies, ¿sí? Hay lijas muy abrasivas, hay lijas muy finas, incluso hay unas que se llaman lijas de agua que las tienes que mojar un poquito para lijar algo que está muy finito, algo que está que no quieres pues que se vea la operación, sino que quieres que solamente limpie, entonces a lo mejor una lija de agua se llama. Sí, y ya, entonces una operación de lijado es una operación de superficie, ¿sale? Así como está aquí, tratamientos de superficie, ¿vale? Entonces, estas son operaciones de superficie. Entonces, hemos visto, pues, operaciones de formación, operaciones operaciones de formación, operaciones de realzado de propiedades, operaciones de superficie, y faltarían bueno, aquí viene la otra parte, que ya no se pueden considerar tanto como operaciones de proceso. Estas son operaciones de ensamble. ¿Se acuerdan por ahí en el mapa conceptual que vimos? Déjenme ver en dónde lo puse. A ver si lo saqué con una imagen. Creo que no, pero lo tengo aquí en Google. Ah, caray. Aquí está. ¿Se acuerdan que en esta explicación de los sistemas de manufactura veíamos cuáles son las diferentes clasificaciones de los sistemas de manufactura y veíamos que se podían clasificar de acuerdo a las operaciones que desarrollan? Y decía que hay operaciones de procesamiento en trabajos individuales, ¿sale? Y hay otra, digámoslo así, otra clasificación que no tiene que ver con operaciones de procesamiento, pero que se llaman operaciones de ensamble, ¿sale? Es decir, no tiene nada que ver en lo general con operaciones de procesamiento. Es decir, puede ser que no se haga ninguna operación de procesamiento, ninguna, pero sí se hacen operaciones
de ensamble y también sigue siendo manufactura, ¿sí? Entonces habrá algunas caracterizaciones de un sistema de manufactura que no tenga nada que ver con esto, ¿sí me explico? O sea, no tenga nada que ver con procesos de formación, no hay nada de formación, no hay nada de realzado de propiedades, no hay nada de superficie, pero sí hay operaciones de ensamble y sigue siendo manufactura, ¿sale? Dice, las operaciones de ensamble es cuando dos o más partes son unidas para formar una nueva identidad, ¿sí? Es decir, cuando vamos a formar a partir de dos o más cosas un producto final. Y bueno, estas operaciones de ensamble pueden ser de varios tipos, ¿sí? Pueden estar conectadas de manera permanente o semipermanente, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de manera permanente, se refiere a que ya no se van a despegar, sí van a estar de manera permanente unidas. O semipermanentes, sí, es decir, cuando están unidas, pero por algún momento, en algún tipo, con alguna herramienta, se pueden hacer esos, digámoslo así, esas desuniones, por decirlo así, soltarlo, pues. Entonces, bien, hay varias maneras de hacer operaciones de ensamble, desde las más sencillas hasta las más complicadas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hay las uniones mecánicas, sí, las operaciones de unión mecánica, que es simplemente sin usar ningún adhesivo, sin usar ningún otro, ni ninguna operación, ni soldar, ni nada. Son uniones que se hacen de manera mecánica por un mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, en la industria es muy común usar uniones, usando terminales y conectores. Déjenme ver si por aquí tenemos unión, a ver si se ve, unión de una terminal con un conector. Conector. Por ejemplo, bueno, yo la vi muchísimo cuando estudié electricidad. Sí, esta es una unión. Bueno, no es una unión, esta es una terminal, ¿sí? Pero esta terminal que ven ustedes aquí, se monta en digámoslo así, en un pedacito de metal donde embona con esta forma geométrica. Yo lo vi mucho en las planchas, por ejemplo, las planchas en el interior, donde llegan los cables eléctricos, esta es una terminal que se monta en unas bases que trae las planchas y ya, o sea, esta es una unión. Ah, miren, aquí está ya unido el cable y déjenme ver si trae dónde se une. Bueno, no se ve, pero déjenme ver si hay otro ejemplo. Ahí voy, déjenme buscar un ejemplo que sea más fácil de comprender. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que no dejarlo en el aire. Por ejemplo, estas terminales también se llaman así, unión de terminales, o no han dicho, vamos a poner terminales de baterías. Por ejemplo, estas, sí, vamos a poner un ejemplo. Sí, no es el que tenía en mente, pero eso sería un ejemplo de una unión, ¿sí? De un proceso de unión. Si esta terminal se montan en un lugar, una batería, que se llaman que los postes, y entonces es un tipo de unión, ¿sí? Mecánica, porque se usa una herramienta vamos a decirlo así, para apretar esta tuerca, y la unión es una unión semipermanente porque en algún momento se puede desmontar esta unión, ¿sí? Pero es una unión de un aditamento que se llama terminal con otro aditamento que se llama poste y que va unido por ahí en la batería del coche, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una operación de unión, por decirlo así, de una operación de unión semipermanente, ¿sale?
Entonces, así como les muestro estas terminales, sí, así hay terminales en la industria, pero no tan grandes como las terminales de los coches, pues, para los coches, sino son un poco más pequeñas como las que les mostré ahorita, sí, la terminal generalmente son de cobre, sí. Sí, les comentaba, por ejemplo, estas terminales, sí, son un poco más pequeñitas y se introducen en algunas cavidades, sí, que traen los conectores, por ejemplo. Entonces metes la terminal y ya la terminal queda, por algún mecanismo interno, sí, de sujeción, queda sujeta al conector y ya no se puede zafar. Entonces es muy usada esta conexión, este tipo de unión en las plantas arneseras. Sí, cuando se fabrican los arneses, la manera en que los cables queden unidos a unos conectores es mediante unas terminales que se meten en estas cavidades y ya quedan sujetas como si quedaran soldadas, por poner un ejemplo, pero no están soldadas, es nada más sujetas mecánicamente, ¿sale? Entonces, este sería un ensamble mecánico, ¿sí? O una unión mecánica, ¿vale? Bien, ¿cómo se llama? Bueno, otra operación, sí. Otra operación así muy famosilla, que es mecánica y que también es un proceso de unión, sí, se llama engargolado. Ah, chis, ¿a poco así? Así se llama engargolado de metal. ¿Sale? Este proceso, salió el engargolado de metal. No, no es este. Yo el que les hablo es el engargolado de latas. Así, este proceso de engargolado, ¿sí? El engargolado, chicos, es la operación, ¿sí? De poner la tapa, bueno, al menos yo lo conozco en la industria de las bebidas, ¿sí? Hagan de cuenta que poner la tapa encima de una lata es el proceso de engargolado, ¿sí? Es decir, la tapa de una cerveza, la tapa la tapa de una lata con refresco, con cerveza, no se pone con pegamento, no se pone con ningún tipo de químico ni nada, no puede llevar nada de eso porque es un producto alimenticio. Entonces la tapa que se pone encima, incluso se pone ya cuando la lata ha sido llenada, es decir, cuando ya trae el producto dentro, entonces sí, se pone la tapa encima, sí, se pone la tapa encima de la lata y entonces se hace un proceso de engargolado, que es esta parte que se ve aquí, sí, es decir, haz de cuenta que lo que se hace es como que enroscar, sin que sea una rosca precisamente, pero lo que se hace es como que doblar tanto una pestañita que trae la tapa de la lata contra una pestañita que queda también en la propia lata y entonces se hace que esas pestañas queden juntitas, sí, adheridas mecánicamente y de esa manera el líquido no pueda tener oportunidad de salir. ¿Sí explico? Aquí se ve milimétricamente. Sí, esto que ven ustedes aquí sería, más bien busco una que no sea tan cambiante. A ver si ahí. Esta. Esta es la operación de, de engargolado, pues hagan de cuenta que esta pestaña que está aquí con líneas diagonales, es la pestaña que queda de la lata, y esta otra que no trae diagonales, sí, que trae muchos puntitos, sería la pestaña de la tapa. Entonces se hace una unión, sí, como si lo doblaras y lo juntaras para hacer el engargolado, les digo, sin que haya nada de unión, no hay ningún químico, no hay nada, es mecánico este proceso. Es totalmente un proceso mecánico de unión y eso se llama engargolado, ¿sale? Y les digo, es un proceso
de unión, ¿sí? Proceso de unión, que también en cierto modo pudiera ser una unión semipermanente, porque a lo mejor con un desarmador tú pudieras buscar por ahí la orillita, ¿sí? Pudieras buscar esta orillita que está por aquí, meter por aquí el desarmador, ¿sí? Meter el desarmador y tratar de deshacer la unión, ¿sí? Pudiera ser, a lo mejor con mucho cuidado y sin meterlo de más, con más fuerza, pudieras deshacer el engargolado de una lata, ¿sí? Eso sería una unión semipermanente, ¿sale? Bueno, y bueno, hay uniones que ya pueden ser también consideradas como semipermanentes porque a lo mejor con algún tipo de desarmador, algún tipo de herramienta puedes desarmarlas. Sí, por ejemplo, las uniones hechas con tornillos, ¿sí? Las uniones hechas con tornillos de cualquier tipo, tornillos con cabeza hexagonal, tornillos con cabeza de gota, tornillos con rosca estándar, con rosca milimétrica, no sé, o sea, toda la familia de tornillos que sirvan para sujetar una cosa con otra es una operación de ensamble. ¿Sí? Por ejemplo, en una carpintería, sí, las principales operaciones de ensamble pudieran ser con esto, usando tornillos. ¿Sí? Los tornillos son básicos en cualquier carpintería y son las operaciones de ensamble que se hacen con tornillos, pues son para uniones semipermanentes. Es decir, que en algún momento pudieras quitar ese tornillo y ya la unión se termina, ¿sí? Ya deja de estar, ¿sale? Entonces las uniones con tornillos también son semipermanentes. Bien, bueno, y luego ya vienen operaciones de ensamble que ya pueden considerarse ya más bien permanentes, ¿no? Por ejemplo, aquellas donde se aplica soldadura, ¿sí? Cuando se hace una soldadura, sí, obviamente hablando en metal, las uniones se pueden catalogar como permanentes, porque igual, sí, sí puedes deshacer la unión de lo que hiciste con soldadura, sí lo puedes hacer, pero ya se ocupan herramientas más especializadas, ¿no? Por ejemplo, una pulidora, ¿sí? Una pulidora para deshacer algo que soldaste inadecuadamente, ¿sí? Porque ya es más permanente. Sí, entonces las uniones hechas con soldadura son más, sí, son más reconocidas como permanentes. Sí. Y bueno, entran dentro de las uniones permanentes, pues todas las que ustedes imaginen de soldadura. Pues que la soldadura eléctrica, sí, que la soldadura de autógena, que es con gas, que la soldadura de microalambre, que la soldadura de antorcha, que es la que se conoce como soldadura TIG. Todas las soldaduras que ustedes hayan escuchado entran como operaciones de ensamble, sí, permanentes. Y las de pegamento, sí, que son estas uniones que se hacen con pegamentos ya con carácter muy industriales, por ejemplo, las de, este, las de plastiacero, sí, estas soldaduras que son frías, soldaduras en frío, porque no ocupas una máquina para hacer flama, no ocupas una máquina para hacer un arco eléctrico, sino simplemente usas un adhesivo y otro químico, ¿sí? Que hace reacción con ese adhesivo y lo hace permanente. ¿Sí explico? Es un catalizador. No sé si alguna vez, bueno, a lo mejor en una marca más comercial lo hayan visto, lamentada esta plastiloca. La plastiloca viene con dos barras, sí, viene con dos barras. Una barra que es el pegamento como tal y la otra barra que es el que hace la reacción de ese pegamento para que se haga más duro, ¿verdad? Sí, entonces esas se llaman soldaduras en frío porque, pues hagan de cuenta, o sea, la unión que se realiza con eso, hagan de cuenta que es como si fuera soldadura, ¿no? Y no solamente sucede en metales, por ejemplo, también alguna vez lo pueden consultar. En las ferreterías ya venden un adhesivo, sí, parecido a lo que sería la soldadura de estaño para los tubos de cobre. Es decir, ya no necesitas el cautín ni necesitas la soldadura de estaño. Ya hay un pegamento especial que se lo puedes poner al tubo, obviamente previamente lijado,
para que puedas hacer uniones en tubería de cobre, ¿sí explico? Ya con pegamento. Entonces, generalmente son esos tipos de uniones que les digo. Viene el pegamento y aparte viene un catalizador que hace la función de realzado de la propiedad de la unión. Y ya no lo puedes despegar porque ya queda como si lo hubieras soldado. Sale, bueno, entonces con eso terminamos las operaciones de manufactura, tanto las de realzado de propiedades, de mejora de superficies, de formación y de manufactura en términos de ensamble. Y ya mañana vamos a ver un ejemplo sobre cómo caracterizar un sistema de manufactura y luego ya les asigno la operación de caracterización a cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces, por hoy sería todo, entonces pónganme su asistencia, por favor, ahí en el chat y conforme los vayan nombrando podrán ir abandonando la sesión, por favor. ¿Vale? Entonces déjenme, abro mi lista. Bien, bueno, entonces voy a empezar a nombrarlos conforme fueron anotándose en el chat, ¿sale? Entonces empezamos por Aguilar Vega Cintia. Presente, profe. Bonito día. Gracias, gracias, bonito día. Ya estoy viendo tu asunto, Cintia, ahorita confirmo qué onda. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Gracias, gracias. gracias, gracias. Continuamos con Jonathan Gerardo Gracia. Presente, profe. Sale Jonathan, nos vemos. Sale, profe. Isaac Joel Romero. Presente, profe. Gracias, Isaac, nos vemos. Continuamos con Cristian Martínez. Presente, profe. Sale Cristian, nos vemos. Nos vemos, buen día. Buen día. María Fernanda Reveles. Presente. Gracias, Fernanda, nos vemos. Patricia Monserrat Collazo. Presente. Gracias, Patricia, nos vemos. Yanira Yaret Valdés. Presente. Gracias, Yanira, hasta luego. Hasta luego. Aldrich Arturo Escobedo. Presente, profe. Gracias, Aldrich, nos vemos. Eduardo Giovanni Márquez. Presente, profe. Sale Eduardo, nos vemos. Valerie Macías. Ya, profe. Muy bien, Valerie, hasta luego. Perla Judith Méndez. Presente. Gracias, Perla. Hasta luego. Continuamos con José Araiza. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, nos vemos. Luis Manuel Martínez Solís. Presente, profe. Hasta luego, Luis Manuel. Nos vemos. Juan Carlos Amador. Presente. Hasta luego, Juan Carlos. Elizabeth Monserrat Iracheta. Bueno, igual Presente, profe. aquí. Muy bien. Presente. Es que se Yo sé me que falló igual se me trabó. Ajá. Sí, no te preocupes. Aquí está tu asistencia ya anotada. Gracias. José Román Sarabia. Presente. Gracias, José Román. Nos vemos. Nos vemos. Paula Pérez Varela. Presente. Gracias, Paula. Nos vemos. Bien, Braulio Isaac Ramírez. Presente, profe. Gracias, Braulio. Nos vemos. Profe, Mande usted. me brincó. Santo Cristo. Voy. Gloria Sánchez. Listo, Gloria. Gracias. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós. ¿Quién más falta de Profe, nombrarla? esta Mande, Valerie. Kimberly me dijo que se le fue el internet, pero sí estaba en la clase. Se le acaba de ir hace Entiendo. como unos 10 minutos.
Ok. Kimberly Stephanie. Ok. Sí. Muy bien. Sí, gracias, Valerie. Ya la anoté. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Quién me faltó de mencionar? Si no, pues vámonos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Bye.